Primero, gracias por estar acá, por difundir la actividad. Como vos decís, CADCA, para los que no saben, es una organización sin fines de lucro que nace en Estados Unidos y que se ocupa de la prevención del consumo de drogas. CADCA se fue expandiendo por todo el mundo, llega a la Argentina y hoy en día tenemos un representante acá que es Esteban Ud, que es esta persona que va a venir hoy a la tarde y que es importantísimo que podamos escuchar, y que como nos conocemos por trabajar en la misma problemática, él me propuso implementar en Castelli un proyecto que tiene que ver con una coalición comunitaria que implica que todos los sectores de la sociedad estén interviniendo, estén participando activamente y que todos y cada uno desde su lugar pueda hacer algo para prevenir el consumo en nuestra ciudad. Esa es la presentación que se va a hacer hoy a la tarde, 17:30, en el Zoom de la Casa de la Provincia, y es abierto a la comunidad. Andrea, justamente CADCA lo que tiene, digamos, es una modalidad de intervención, ¿no? En un problema como es el consumo de drogas, bueno, el consumo problemático de sustancias, que es esta particularidad, ¿no? Que decíamos, trabajar con las comunidades. Sí, esa es la particularidad, que está pensando estratégicamente en participar a todos los sectores de la comunidad, ¿sí? Entonces cada uno desde su lugar va a estar pudiendo hacer algo. Por eso se piensa en un proceso de capacitación donde se dan herramientas técnicas para que eso después se pueda replicar. Andrea, bueno, vos desde tu trabajo profesional, bueno, más allá de lo que es atención en consultorios, de ahí surge también la iniciativa y en lo que es tu trabajo también en otras áreas e instituciones de Castelli, han podido, ¿no?, observar junto a Esteban, imagino, que Castelli es una ciudad que quizás aplica para este tipo de metodología, que quizás le vendría bien esta intervención comunitaria. Sí, en realidad nos vendría bien poder implementarlo en la mayoría de las localidades, pero bueno, nosotros al tenerlo cerca, Esteban, tenemos esa posibilidad. También es cierto que hay pruebas piloto que se han hecho, en Chascomús y en Lezama ya están implementados y están funcionando muy bien, con mucha participación. Entonces, bueno, eso hace que podamos hoy traerla a Castellí y ver si es una propuesta que engancha a la gente. La verdad es que ponemos el foco en la coparticipación. Queremos que todos sepan que si bien están las políticas públicas para responder a las cuestiones de salud, todos somos corresponsables y todos podemos hacer algo. Esta idea de intervención comunitaria, además, trabaja con otras instituciones que, más allá de, bueno, ONGs o personas particulares que se quieran sumar, que están invitadas, también se trabaja con las otras instituciones. Sí, claro. Bueno, nosotros convocamos, por supuesto, a Salud, al municipio que nos está acompañando y que aprovecho para agradecerle porque si no, esto no sería posible, ¿sí? A Francisco Echarren y a Sebastián Echarren. Salud, educación, las fuerzas de seguridad, ¿sí? Cualquier agrupación vecinal que quiera participar, ¿sí? Todos los clubes han sido convocados también, y después personas particulares. Hay muchos papás que tienen inquietudes y que quieren participar. Entonces me parece que está bueno, y agradezco que así sea, ¿no? Que me hayan mostrado todo el apoyo y el interés en la temática. Nos decías eso, ¿no? Que ya hay bastante cantidad de gente que ha confirmado asistir a la charla. Es, imagino, ¿no?, un tema de preocupación y muchas veces, imagino, ¿no?, en las familias no hay un lugar donde terminar volcándolo así, ¿no?, de una forma de reunirse y una forma de charla un poco más amena y tener también herramientas, ¿no?, como es una capacitación. Sí, siempre es una temática compleja, digamos, ¿no? A veces cuesta reconocer esta problemática, si es que sucede en una familia, cuesta pedir ayuda. Este tipo de pacientes, por llamarlos de alguna forma, no son los que llegan más fácil a la consulta, sino es a veces por un tercero, digamos, o porque la escuela media hace una consulta, o porque se judicializa la cuestión, o porque son los papás los que llegan a pedir orientación. No es tan fácil, porque no se reconoce como una problemática. En general se tiende a esconder, a guardar un poco más. Entonces después estamos hablando de cuestiones más complejas. Eso por un lado. Y después sí es cierto que los papás, si no pueden llevar a ese chico a la consulta, sí pueden recibir orientación. Hablamos particularmente de la adolescencia, o lo traigo ahora a colación, digamos, porque es una etapa un poco más vulnerable, ¿sí? Pero en realidad los consumos están en todas las edades, ¿sí? En todas las clases sociales, y consumos, algunos a sustancias y otros que no son a sustancia, ¿no? Y sabrás que me refiero a tecnologías, sí,
a juegos y demás, mucho más generalizadas. En este caso, CADCA se ocupa de la prevención del consumo de drogas. Te iba a preguntar por eso, si trabajaba todo tipo de adicciones o en específico. En específico a sustancias, sí. Sí, obviamente, ¿no? Quizás la juventud es la franja etaria que a veces se visibiliza más o más preocupa también a las familias, por un poco también la distancia generacional que puede haber, ¿no? Entre padres e hijos, y a veces es lo que hace esa cuestión de ir un poco a ciegas, a veces, ¿no? Para las familias cuando ocurre este tipo de problemas, ¿no? Que lamentablemente un joven, un chico, una chica, bueno, termina teniendo estos consumos. Parece que se les pierde un poco, viste, la mano, que se da como más distancia por esta cuestión generacional que vos bien referenciás, pero bueno, como hemos hablado en otras charlas con vos, esto de poder escucharlos o poder acompañarlos desde algún lugar que es novedoso, que por ahí es distinto a cuando son pequeños, pero que hay que estar. Los jóvenes, sobre todo del secundario, que trabajamos bastante ahí también, refieren siempre esta sensación de soledad. Ellos preferirían que las familias de alguna manera u otra estén. Y los papás a veces, casi respetando esta autonomía que los jóvenes empiezan a tener, se alejan un poco. Entonces tenemos que trabajar ahí también. ¿Qué tiene que ver con lo que venimos hablando? Que es un factor de protección. Todo lo que tenga que ver con compartir tiempo de calidad va a hacer que ese joven se sienta más cuidado, más protegido. Bueno, además de el trabajar en sí en la prevención en general, imagino al hacerlo, digamos, a nivel comunitario, se va también a los territorios en sí, ¿no? A conocer las problemáticas. Es una forma directa de conocer las necesidades de la comunidad. Sí, claro, es una forma de trabajar ahí bien con el ojo puesto ahí. Primero hay toda una parte que tiene que ver más con la capacitación, como te decía hoy, y después sí se selecciona, se recorta dentro de nuestra comunidad un barrio o un sector para trabajar ahí específicamente. Pero eso se lo voy a dejar a Esteban, que después él es el que sabe más los detalles específicos. Bueno, y como decías hoy al principio, es una modalidad que ya se ha aplicado, bueno, en Estados Unidos, y bueno, en varias ciudades de Argentina, digamos, es algo que va rindiendo sus frutos o que al menos se ha probado que es una forma de abordaje, digamos, válida para lo que es esta problemática. Sí, porque tienen la clara convicción de que hay que construir comunidades saludables, ¿sí? Y que para esto todos tenemos que trabajar. ¿Sí? Es un poco el antídoto, digo yo, ¿no? Frente a sociedades que por ahí se vuelven más fragmentadas o más violentas. La verdad es que si no hacemos algo desde la solidaridad y todos juntos, es bastante complejo quedarse solo o quedarse... No podríamos en esta temática estar solos, trabajar solos, no. Primero porque es una problemática compleja, multicausal e interdisciplinaria desde su abordaje, así que tenemos que estar todos. Bueno, Andrea, entonces, si querés reiterar la invitación, la gente que se quiera acercar o, bueno, contactarte a vos también, imagino, para poder, bueno, conocer en este caso a Esteban, que es quien va a venir a brindar la información y ya después arrancar con lo que va a ser la capacitación. Bueno, recordamos entonces que es hoy, lunes 17:30, en el Zoom de la Casa de la Provincia. Es abierto a la comunidad y sí, cualquier persona que quiera saber más información puede contactarse conmigo o puede asistir, asistir, directamente, y ahí los vamos a estar esperando. Son todos bienvenidos.